Muy buenos días. A nombre de IRADE les quiero dar la bienvenida a este encuentro de gestión de personas EGP, que este año hemos denominado Cambio de Switch, 40 horas, inclusión y trabajo híbrido. Un encuentro organizado por el Círculo de Personas, un grupo humano de más de 30 personas que lideran las áreas de recursos humanos de empresas socias de IRADE. Para nadie es novedad que el mundo en el que estamos, el mundo del trabajo, ha ido revolucionándose. La pandemia vino a romper con las estructuras organizacionales clásicas, desafiando el paradigma del liderazgo. El propósito, la flexibilidad y las nuevas habilidades se instalan en gloria y majestad como elementos centrales de la estrategia. El EGP 2022 buscará reflexionar sobre estos temas compartiendo buenas prácticas sobre las propias transformaciones del mundo laboral. Antes de comenzar, antes de iniciar, quiero pedirles a todos que puedan silenciar sus teléfonos para no tener algunas interrupciones durante esta mañana. Y ya para entrar en tierra derecha, quiero iniciar saludando a todo nuestro público que está conectado a través de www.irade.cl, que está siguiendo la transmisión de este encuentro de gestión de personas, y por supuesto a todos ustedes quienes hoy día nos acompañan de manera presencial. Saludamos a Giorgio Bocano Bossoni, subsecretario del Trabajo, que ya aterrizó hace poquitos minutos, viene en camino. Por supuesto, a Carolina Parada Gavilán, gerenta general de IRADE, a Sandra Quintana, Seremi del Trabajo de la región del Biobío, a los líderes sindicales presentes el día de hoy, a representantes de las universidades, a profesores, a los coaches de IRADE, a todos ustedes un gran cariño en este día. A los ejecutivos de las empresas socias de IRADE presentes, a la comunidad empresarial completa de la región del Biobío y, por supuesto, al Círculo de Personas de IRADE, que hoy se encuentra en pleno en este encuentro. Aplaudámonos todos nosotros. Un gran aplauso para este encuentro. A nombre de IRADE, sean todas y todos muy bienvenidos. IRADE también quiere saludar a las marcas que nos acompañan durante todo el año con una nutrida agenda de distintos encuentros. A todas ellas muchas gracias por su colaboración. Mencionar a Buses Hualpena, Itue, a Pricewaterhouse, a Pacific Blue, a Arauco, a GDT, también a Scotia, al USM, a la Universidad Federico Santa María, a Esbio, a Aclara, a CMPC y a Sanatorio Alemán. También agradecer a todos quienes quieran comentar este encuentro, lo pueden hacer a través de Twitter, a través de Instagram, etiquetar a IRADE y por supuesto utilizar el hashtag EGP 2022. Para todos quienes quieran conocer la oferta de educación ejecutiva de IRADE, también los vamos a invitar a revisar la página web irade.cl. Ahí están publicados todos los programas, todos realizados a la medida de todas las necesidades que tengan las empresas e instituciones que necesiten especializarse con IRADE. Dicho esto, vamos a invitar a pasar adelante a Pamela Moraga, presidenta del Círculo de Personas de IRADE, que nos dará su saludo inicial. Gracias, Pamela. Gracias, María José. Ya, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Me sumo a los vocativos mencionados por María José. Me enorgullece ver este salón tan lleno, me da un déjà vu de tiempo aquellos cuando hacíamos todos nuestros encuentros presenciales, así es que le doy las gracias por estar hoy presente aquí y también quiero sumar a la gente que está online, porque también está el interés de participar, a lo mejor no presencialmente, pero también poder escuchar todo lo que aquí se va a conversar, así que a todos muchas gracias. ¿Ya? Para partir, no puedo dejar de agradecer al Círculo de Gestión de Personas, creo que son un grupo atómico, son colegas profesionales, líderes de recursos humanos de las empresas socias, personas que tengo la certeza, tienen la convicción de que el trabajo colaborativo logra grandes cosas. Entonces, en relación a lo mismo, creo que la sinergia que se ha provocado en el círculo ha sido tremenda, todos aportando, van a ver a muchos de ellos aquí hoy día exponiendo. Y la verdad es que creo que es importante que conservemos y fomentemos este tipo de espacios en las organizaciones. Ustedes no se imaginan el trabajo colaborativo que hemos tenido en estos últimos años con todas las leyes, todas las cosas nuevas que han ido saliendo.
Basta que uno de nuestros colegas en nuestro WhatsApp, así como en nuestras reuniones mensuales, pregunte si tiene alguna duda de algo que se viene o plantee una situación específica, lo ponga en el WhatsApp, pero les aseguro que hay 5 o 6 colegas que están contestando y diciéndole cómo poder resolver esos temas. Por lo tanto, desde ya, a cada uno de ellos que está aquí, los veo ahí, se los agradezco. Así es que muchas gracias, chicos. ¿Ya? Además, quiero aprovechar de agradecer a IRADE. Creo que es importante reconocer que estos espacios no se generan solos. Hay una institución que creo que ya hace mucho rato viene transmitiendo respecto a la importancia del capital social. Es importante que trabajemos eso en equipo, que juntemos diferentes miradas, que generemos sinergia y que trabajemos en conjunto en pro de lo que creo todos queremos. Queremos empresas exitosas, sostenibles en el tiempo, queremos una región y un país próspero. Así es que también a los directores, Carolina, a ti y a tu topísimo equipo, muchas gracias también. ¿Ya? Y ahora vamos a lo que vinimos. ¿Ya? Este seminario se forma o se crea, ya viene hace muchos años atrás, ¿cierto? Pero los temas que vamos a conversar obviamente son temas de la contingencia nacional, son temas que nos preocupan, pero también nos ocupan. Y queremos poder invertir tiempo en poder analizar cada una de las situaciones y el impacto que éste genera a las empresas. ¿Ya? De acuerdo a esto, el nombre de este seminario, por eso se llama Cambio de Switch. Es una invitación a cada uno de nosotros a conversar, a cambiar la mirada, a lo mejor salir de la caja en la que estábamos y buscar nuevas soluciones, innovadoras, diferentes, compartir experiencias, y creo que eso es lo importante que queremos traspasar en este encuentro. Es importante también considerar que las cosas que se vienen o que vamos a conversar hoy en día tienen mucho que ver con lo que ha pasado en la contingencia nacional en los últimos años. Estallido social nos llevó a que las empresas nos planteáramos o nos replanteáramos cómo estábamos haciendo las cosas. La pandemia, sin duda, nos llevó o nos empujó a ver nuevas formas de cómo trabajar, generó modelos o modalidades diferentes, súper novedosas, ¿cierto? Y atractivas para los colaboradores. Así que son cosas importantes que también vamos a conversar hoy en día en el último panel. Las nuevas modificaciones legales, tenemos la inclusión laboral, ¿cierto? Ya lleva 5 años desde que salió la ley y estamos a puertas el próximo mes de que salga una nueva ley asociada a lo mismo, y ahí tenemos en nuestro panel que también va a conversar de eso. Y me quiero detener como ejemplo en un nuevo proyecto de ley que se viene ahora, y aprovecho de saludar al subsecretario que está aquí con nosotros, porque el proyecto de ley de las 40 horas sin duda que es algo que nos preocupa y nos ocupa a todas las empresas. Creemos que es importante que en equipo complementemos mirada y hagamos un barrido transversal de todo lo que esto implica e impacta a las organizaciones. Cuando hablamos de una reducción a 40 horas, todos entendemos, y yo creo que no hay nadie que no valore el propósito y el objetivo que está detrás, que es fomentar la calidad de vida de las personas, que tengan más tiempo para hacer las cosas que a ellos les gusta hacer, y que esto va en pro y beneficio de la salud también mental de cada uno de ellos. Pero creemos también que es importante a lo mejor cambiar el enfoque. Y aquí la invitación al subsecretario y la disposición nuestra a poder participar de esto es que más que enfocarnos en la reducción de horas, tenemos que enfocarnos en la productividad. ¿Cómo vamos a lograr que las empresas logren mantener o incluso mejorar la productividad que tienen, reduciendo el número de horas? Porque esto tiene un impacto económico grande. Entonces yo creo importante que nos detengamos a hacer una mirada completa. Todos sabemos, o me imagino que todos sabemos, que en términos generales nosotros dentro de los países de la OCDE somos el 4º país de los 45 países que están que más trabajan, que más horas dedican a trabajar. Sin embargo, en productividad laboral somos el número 28 de los 45 países que están. Ahí hay un desafío, ahí tenemos que trabajar. Tenemos un tiempo X, el proyecto de ley habla aproximadamente de 5 años para llegar a las 40 horas, pero tenemos que comenzar hoy. Y cuando hablamos de productividad se me ocurren 3 cosas. Trabajemos la excelencia organizacional, cómo mejoramos nuestros procesos,
ya sean operativos o de gestión. ¿Cómo sumamos nuevas miradas? Estoy pensando en la academia, las universidades invierten en innovación, en nuevas metodologías. Sumémosla a la conversación con políticas públicas que aporten a esto, orienten. Tenemos empresas grandes que a lo mejor pueden hacerlo solos, pero ¿y las empresas más pequeñas? ¿Cómo salen adelante? Es importante que nos enfoquemos en eso, en poder apoyarlas y guiarlas. Se me viene otro tema a la mente, calidad de vida de los colaboradores, ambientes laborales saludables. Perdón, ¿alguien me podría decir, oye Pamela, ¿qué tiene que ver eso con productividad? Bueno, yo me imagino que la mayoría de ustedes saben, porque hay muchos estudios que avalan esto, que un colaborador motivado y comprometido produce un 30% más, es decir, es un 30% más productivo que alguien que no lo está. Entonces, ¿cómo no invertir en eso? ¿Cómo no mejorar y subir el estándar que tenemos en las organizaciones? Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío y tenemos que trabajar en equipo para lograrlo. Y tercero, bueno, y hablando de lo mismo también asociado a lo que es el ambiente laboral, yo creo que es importante que ampliemos la mirada. Aquí también es una invitación, y ahí me sumo al panel 2, a que trabajemos la inclusión, la diversidad, la equidad. Son temas importantes. Sueño que en un futuro próximo, Dios quiera, esto ya no sea tema y sea parte de la cultura y de la gestión del día a día de las personas, pero está demostrado también que en la medida que sumemos miradas, hombres, mujeres, diferentes profesiones, diferentes nacionalidades, diferentes capacidades, logran abordar, analizar y solucionar un problema de una forma mucho más efectiva, porque hay harto más que se abarca que simplemente con una mirada un poquito más sesgada o más acotada, ¿ya? Así que también la invitación es a que comencemos a trabajar en ello. Y tercero, fomentar la tecnología e innovación. Insisto, es importante que sumemos a la academia también. Las universidades hoy en día dedican mucho tiempo y gestión en traer nuevo conocimiento. Y es importante hacer el traspaso a las empresas de la región. ¿Y por qué no a las empresas del país? Pero podemos ser un referente regional para la nación. ¿Por qué no? Yo creo que es importante aquí que pensemos en que si nosotros queremos fomentar, por ejemplo, la pandemia, un ejemplo concreto de una crisis grave, importante, y donde muchas empresas lamentablemente no pudieron resistir, otras utilizaron tecnología, innovación, para poder hacer un cambio de switch y poder sumarse a nuevas modalidades de trabajo, y eso les permitió salir adelante, incluso fortalecer sus equipos de trabajo. Entonces la invitación es que también abordemos eso, y lo abordemos incluso desde la capacitación. Yo no sé si ustedes saben cuánto en promedio en una empresa industrial, nosotros somos industrial, en esta zona, un operador de una sala de control, ¿cuánto tiempo demora en lograr un buen desempeño en su cargo? ¿Saben ustedes más o menos? Mínimo un año, mínimo. ¿Qué implica eso? Que yo como empresa tengo que invertir en él y contratarlo mínimo un año antes para que esa persona pueda quedar con un buen desempeño y pueda cubrir cualquier contingencia en caso que él tenga que asumir el nuevo turno a raíz del proyecto de las 40 horas. Entonces mi pregunta es, ¿lo estamos viendo desde el enfoque de la capacitación y la especialización? Yo aquí hago un llamado tanto al subsecretario, a la Seremi, a que trabajemos coordinados y en equipo en mejorar eso. Mejoremos la ley CENSE, aumentemos la cobertura de las horas, el valor hora, trabajemos los tramos. Un operador de sala de control no gana un sueldo bajo o no está bajo en la escala remuneracional de la empresa. Por lo tanto, no tiene el tramo mayor. Pero yo creo que hay que cambiar el enfoque. Si queremos apoyar este proyecto y que sea exitoso, es necesario cambiar la mirada. Hay que fomentar la capacitación en todos los niveles de la organización. Así que, por lo tanto, la invitación hoy es a que conversemos, pero también que construyamos. Yo estoy convencida que todos queremos hacer de este país un país mucho más desarrollado de lo que es hoy en día. Por lo tanto, la invitación es a que cada uno de nosotros como empresa tengamos en nuestra mente que es importante trabajar lo que yo llamo la dupla del éxito, productividad, pero con calidad de vida. Yo creo que todos queremos empresas sostenibles en el tiempo
y que dejen una huella positiva. Pero nunca olvidemos que lo más importante en cualquier organización siempre van a ser las personas. Muchas gracias. Sí. Vamos a, antes de comenzar ya con el panel y a escuchar al subsecretario, que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos este día, don Giorgio Bocano, subsecretario del Trabajo, gracias por estar aquí. Queremos invitar a todas las personas que son parte del círculo de personas aquí a subir al escenario, porque nos vamos a sacar una foto. Antes de que termine el panel y algunos se tengan que retirar, es el momento para que todos quienes son parte se suban acá. ¡Rápido, rápido! ¿No hay nadie? Vengan, quienes son parte del círculo de personas, nos vamos a sacar una fotografía. No perdamos tiempo, aprovechemos este momento. No estaba en el libreto, efectivamente. Ahí Pamela los va a ir ordenando. Algunos se pueden quedar abajito y detrás del letrero de IRADE si es que no cabemos. Hola, hola. Hola, hola. Ya. ¿Cabemos o no? ¿Dónde están los señores fotógrafos? ¿Sí? Sí, alcanzan. Ahora sí. Muchas gracias. Vamos a agradecer también a Pamela Moraga, presidenta del Círculo de Personas de IRADE. Se va a quedar ella sobre el escenario. Y vamos a dar inicio al primer bloque que hemos denominado 40 horas, luces y sombras. La contingencia laboral está marcada por esta discusión, la discusión del proyecto que modifica la jornada precisamente disminuyéndola a 40 horas. ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto? ¿Cómo podemos aportar desde IRADE, desde el Círculo de Personas, a la discusión legislativa? Son las preguntas que hoy día se van a conversar. ¿Quién mejor que nos cuente estos hitos, los principales hitos del proyecto, que el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo? Subsecretario, lo invitamos por favor a pasar adelante. Lo voy a dejar acá. ¿Dónde? Aquí. Donde se le haga más cómodo. ¿Está con micrófono? No, así que va a tener que ser. ¿Sí? Sí, estoy con micrófono. Como tú quieras. Ahí está. Ahí, perfecto. Bien, bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias a IRADE por la invitación. Creo que esto ya es el tercer encuentro que tenemos con IRADE, y quizás es con la, es con la organización de emprendedores e emprendedoras regionales con los que hemos tenido, yo creo, más diálogo durante estos 7 meses y 3 días que llevamos en el gobierno. Lo que les quiero plantear y es el diálogo que queremos establecer hoy día y que hemos estado trabajando durante estos 7 meses desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene que ver con construir políticas públicas, reformas que no solamente lleven adelante los anhelos de cambio que el programa del presidente Boric encarnó en su campaña y por el cual fuimos elegidos y mandatados a avanzar como gobierno, sino que también estamos convencidos, y eso ha sido fruto de un proceso de diálogo social tripartito, que es cómo el Ministerio ha construido sus políticas públicas. La reforma que estamos planteando y que hoy día se encuentra en el debate en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado es fruto de un trabajo bien intenso que ha significado el diálogo con más de 200 organizaciones a lo largo de todo el país,
Pero de todas maneras seguimos trabajando en afinar, en discutir, en dialogar, porque creemos que este es un proyecto que le tiene que hacer bien al país, ¿ya? Y de eso estamos convencidos porque la base de esta y varias de las reformas que estamos empujando como ministerio tienen que ver fundamentalmente con cómo reconstruimos el contrato social en Chile, ¿ya? Todos sabemos lo que ha significado en los últimos 3 años, no solamente de la pandemia, sino de las conflictividades sociales que se han abierto en el país, y por lo tanto para nosotros lo fundamental hoy día es cómo reconstruimos ese diálogo, cómo reconstruimos ese contrato social, cómo hacemos más legítima nuestra sociedad y cómo a partir de eso también construimos relaciones laborales, relaciones productivas y en conjunto tripartitamente avanzamos. Ese es el espíritu de la reforma y por lo tanto los llamo desde entrada a verla desde esa perspectiva, entendiendo que siempre eso implica esfuerzos de todas las partes y en eso estamos trabajando y ese es el espíritu que anima este proyecto. A ver, muy brevemente, que justo algunas de las láminas no se van a ver, así que yo se las puedo ir contando resumidamente. Este es un proyecto que a la base busca avanzar en 2 anhelos importantes. Por un lado, en entregar mayor calidad de vida, tiempo, a las personas, a las familias, a las madres, a los padres y poder ir construyendo un modelo de relaciones laborales más armónico, pero también estamos convencidos que una jornada laboral más equilibrada también contribuye a una mejor salud laboral, a un menor ausentismo, a una menor tasa de accidentabilidad, a menores licencias laborales y por lo tanto también creemos que tiene efectos positivos en los lugares de trabajo. En ese contexto, y como bien lo saben, esta es una reforma que también se ancla en distintos compromisos internacionales que ha asumido el país en términos de avanzar en una jornada de trabajo más armónica. Como saben, nosotros somos un país que no necesariamente, y eso lo señalaban en la presentación, dialogan la cantidad de horas que se trabajan con la productividad que tenemos como país. Por supuesto, y esto hay que decirlo de antemano, que no todos los dilemas de productividad se van a resolver a partir de una discusión de la jornada de trabajo. Hay muchos otros factores que también como gobierno estamos impulsando, pero sí hay que señalar que la reducción de la jornada laboral es una tendencia que se viene produciendo hace tiempo. O sea, hay una transformación importante de la jornada de trabajo y donde todavía como país estamos, por decirlo así, en la frontera de países donde tenemos a nivel de la OCDE las jornadas más extensas. En Chile el promedio de horas anuales trabajadas se ha reducido desde 1990 en adelante, pero todavía tenemos una jornada laboral promedio equivalente a los países de la OCDE de 1976. Por supuesto, y eso también lo señala las distintas literaturas, que efectivamente los países van reduciendo su jornada a medida que también el Producto Interno Bruto va creciendo. Por lo tanto, hay que entender que esta reducción de jornada es una cuestión que está ocurriendo y el principio que hemos tratado de defender cuando hablamos de mayor tiempo libre tiene que ver también con ir avanzando justamente en hacernos cargo de una serie de dilemas que están planteados en la sociedad. Tenemos problemas de conciliación de trabajo con la vida familiar. Muchas veces no podemos hacer coincidir los tiempos de cuidados de los hijos con los horarios de ingreso al lugar de trabajo. Pero también hemos defendido un proyecto que busca ajustarse a las distintas realidades productivas. Yo sé que ese es un tema que hemos ido conversando y como Ejecutivo en un proceso todavía en donde se están discutiendo las indicaciones y como saben empiezan las votaciones en el Senado el 19 de octubre, es decir, el próximo miércoles, probablemente vamos a estar ahí un par de semanas votando estas indicaciones para que el proyecto siga avanzando. Es importante un poco plantear lo siguiente, y esto ¿por qué se los comento? Este es un proyecto que no parte originalmente desde el programa de gobierno, ¿no? Este es un proyecto que ya lleva 5 años discutiéndose, y eso es lo primero que les quiero señalar. Esta es una moción que originalmente presentó la actual ministra vocera Vallejos, que en su momento instaló el proyecto de las 40 horas. Existe también un proceso en donde se aprobó, y esto es bien importante también para saber en qué momento estamos del proyecto. Este es un proyecto que ya aprobó la Cámara y que ahora se encuentra en el Senado en su segundo trámite, y como nosotros presentamos indicaciones de distinto tipo, en algunos casos porque creemos que el proyecto se podía mejorar y también porque las indicaciones anteriores tenían muchos problemas, nosotros ahora en el Senado, una vez que se tramite, tiene un tercer trámite que es volver a la Cámara
y eventualmente, si hay discrepancias, esto tendría que finalizar en una comisión mixta. Un poco les señalo esta ruta porque todavía hay varios momentos del proceso de votación y nosotros tenemos la expectativa que este proyecto sea aprobado con todas las indicaciones que hay que hacerle de aquí a fines de este año. Esa es la ruta, ese es el proceso que nosotros estamos manejando como derrotero y por lo tanto hemos avanzado ya en un proceso bien importante y hemos trabajado al menos 2 procesos de diálogo. El primero, que fueron las mesas técnicas, donde en su momento también ustedes a través de IRADE pudieron participar. Hay un segundo proceso de diálogo que se ha hecho durante la tramitación en la comisión del Senado que lidera el senador Luciano Cruzcoque, donde se recibieron también cerca de 40 organizaciones ahora a presentar sus opiniones respecto a las indicaciones que presentó el gobierno. Y además de eso hemos estado avanzando en un proceso de sellos, que hoy día, de hecho, vamos a estar hoy día entregando algunos sellos de 40 horas. ¿Por qué les señalo esto? Porque este es un proyecto que ha tenido varios procesos de diálogo, busca, y eso es bien importante de señalar, adaptarse a distintas realidades productivas, entendiendo, y cuando uno generalmente tiene en el imaginario el proyecto de 40 horas, se está imaginando la jornada de lunes a viernes, 9 horas diarias, y donde se involucra el 85 más o menos % de la fuerza laboral que se va a ver afecta. Entonces, es ahí donde está centrado el corazón del proyecto, pero entendemos también que en Chile existen una serie de jornadas especiales, excepcionales, y sobre las cuales también hemos ido afinando indicaciones porque hay distintas particularidades en los sectores productivos y además que expresan una diversidad regional muy, muy importante. Pero solo señalarles que este sello 40 horas, que ayer lo hicimos la entrega en la empresa de retail H&M, donde entregamos el sello 40 horas, es transmitirles que también esto ha empezado a ocurrir por procesos de diálogo en las empresas. O sea, tenemos sellos, más del 90% de las empresas a las que le hemos entregado el sello son pymes. Y en segundo lugar, en las empresas hemos visto distintos procesos a los cuales llegan a 40 horas. En algunos casos las empresas y los empleadores deciden implementarlo, en otros lo hacen con diálogo con los propios trabajadores y en otros incluso se firman los convenios colectivos con los sindicatos en las negociaciones. ¿Esto por qué se los cuento? Porque el proceso de diálogo que produce la discusión sobre la redistribución de la jornada hace que muchas veces también los propios trabajadores y trabajadoras se comprometan a ver fórmulas de cómo se pueden ajustar estos procesos. Reducción de tiempos muertos, ver cómo se pueden manejar esquemas alternativos de reducción de jornada, y eso también ha permitido que nosotros podamos ver in situ cómo estos procesos van avanzando en empresas que tienen muy distintos rubros, muy distintos giros. Vamos a partir ya, bueno, y finalmente lo que les señalaba sobre las mesas técnicas, que esto nos permitió también ajustar una serie de indicaciones sobre realidades productivas, porque en Chile existen al menos cerca de 19, 20 tipos de jornadas. Existen mucha diversidad de jornadas y por eso para nosotros es muy importante estos procesos de diálogo social. Entonces voy a ir acá directamente a las principales medidas. Me voy a concentrar en algunas que sé que pueden causar mayor interés aquí en IRADE, entendiendo que este es un proyecto que se hace cargo de un conjunto de jornadas que hoy día rigen nuestro mercado laboral. El primero, quizás lo más importante, la reducción de 45 a 40 horas. Y nosotros hemos insistido mucho que, entendiendo que existen distintas realidades productivas, distintas variantes de jornada, lo relevante es que alcancemos mayor tiempo de descanso efectivo sin que eso sea demasiado disruptivo en los procesos de trabajo. Pero es importante para nosotros como gobierno, y en eso las indicaciones van en esa dirección, que es que podamos avanzar por distintos caminos en esa reducción de jornada, por los principios, por los objetivos que tiene el proyecto. La importancia de la implementación gradual, nosotros revisamos experiencia comparada de muchísimos países y la gradualidad que propusimos de 5 años, que me imagino que más o menos la conocen, que es que en caso de aprobarse el proyecto, el primer año se reduciría 1 hora, el tercer año 2 horas y el quinto año 2 horas más para alcanzar el 2027 la jornada de 40 horas. Es una gradualidad que, por lo que hemos revisado en todas las experiencias comparadas, permite también que esta vaya implicando cambios en los procesos productivos con una disrupción que es menor. La gradualidad ha sido una de las claves que hemos recogido en todas las experiencias que permite que esta reforma se pueda llevar adelante de buena manera. De hecho, la reforma del 2001,
Se recuerdan en los tiempos que se trabajaban, la jornada era de 48 horas y se produjo un periodo de vacancia de 3 años para llegar a las 45 horas, generó impactos en el empleo mínimos. Nosotros hemos hecho una revisión con la Escuela de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y se revisaron esos impactos, y los impactos en el empleo a nivel del agregado no fueron significativos. O sea, la reforma no afectó el empleo a nivel agregado y la escala de salarios tampoco se vio afectada, ¿ya? Entonces, esto es bien importante señalar porque también hay que ir despejando y para ir conversando sobre los efectos que sí se producen y cómo también es importante, bueno, cómo se alcanzan esas jornadas. En ese momento también se ajustaron las jornadas excepcionales. En ese momento hubo que recalcular, lo que pasa es que ahí en ese momento la matemática jugó mejor. Ahí los múltiplos de 8 y de 4 a veces ayudan y a veces no ayudan tanto. Pero de todas maneras, aquí se me quedó pegado ahí. Bueno, voy a ir directamente a los contenidos del proyecto porque creo que es aquí donde queremos estar discutiendo. Bueno, algunas cuestiones importantes. La primera, apuntamos también a una reducción de jornada ordinaria, especiales, excepcionales y parciales. También hay una reducción de jornada a las trabajadoras de casa particular. Yo esto siempre lo señalo porque siempre es un sector laboral que se olvida en todas las reformas laborales. Las trabajadoras de casa particular, puerta adentro, pueden llegar a trabajar 60 horas semanales. Y eso se ha naturalizado muchísimo y tienen unos códigos de trabajo muy distintos al resto de la fuerza laboral. Nosotros estamos proponiendo básicamente ajustarla a la normativa de cualquier trabajador o trabajadora que tengan sus 40 horas semanales y en el caso de las trabajadoras puertas adentro que tengan un esquema de días mayor tiempo de descanso, sobre todo porque muchas veces son mujeres migrantes que después retornan de vacaciones a sus casas, por lo tanto ahí estamos entregándole un modelo alternativo de reducción de jornada, pero que se ajuste de mejor manera. También jornadas especiales a la gente de mar. Aquí hay 2 modelos. En el caso de las personas que están embarcadas, no se va a alterar el máximo semanal que tienen de 56 horas, sino que más bien lo que se va a hacer es el ajuste desde el momento en donde se empiezan a pagar las horas extras. Y en el caso de las personas que están fondeadas en terreno, ahí se va a hacer el ajuste de jornada a 40 horas. Jornadas parciales, nosotros ahí simplemente mantuvimos el guarismo que está en el Código del Trabajo de ajustarla a 2/3 de la jornada ordinaria. Jornadas en el sector agrícola, que ellos tienen una jornada anualizada. Esto también para plantear, y esto también es muy importante cuando se habla de que el Código del Trabajo es rígido. Hoy día existen muchas variantes de adaptabilidad laboral en la jornada de trabajo. Ellos, por ejemplo, tienen una jornada anualizada. Y en el caso de trabajadores de restaurante que atienden directamente a público, aquí nosotros vamos a hacer algunas innovaciones que tienen que ver básicamente con, sobre todo aquellos sectores que están vinculados al turismo, y esto lo discutimos mucho con las organizaciones de turismo, es que puedan juntar mayor cantidad de domingos al mes y que puedan ajustarse un poco mejor a los puntos altos y bajos de jornada. De hecho, les vamos a permitir que junten hasta 8 domingos al año de corrido, o bien 3 veces al año 3 domingos, cosa que puedan también mejorar su capacidad de concentrar en los momentos más altos de la temporada sus jornadas de trabajo. Bueno, también hay que hacer algunos ajustes a los trabajadores de plataforma. Como saben, este año empezó a implementarse la ley conocida como la ley de los trabajadores app. Y en el caso de tripulantes y vuelos de cabina, ellos ya tienen en general una jornada de 160 horas mensuales, por lo tanto los ajustes se hacen más bien a las personas que trabajan en tierra. Reglas especiales de jornadas excepcionales. Se introduce una modificación al artículo 38 del Código del Trabajo, estableciendo una medida especial que permite alcanzar el límite de 40 horas semanales a través de la compensación con tiempo de descanso adicional de un máximo de 9 días al año. A ver, aquí, ¿qué quisimos hacer? Y esto creo que es bien importante explicarlo, porque nosotros tenemos jornadas en general que promedian algunas 42, la gran mayoría de los casos, pero también hay jornadas que a veces promedian 43, 44, depende del esquema que se tenga, si es 7×7, 14×14, hay otras reglas que son más bien impares también de ajuste de jornada, 6×7, bueno, hay muchísimas jornadas excepcionales, pero ¿qué es lo que nosotros pensamos, sobre todo para el sector forestal, minero, servicio de salud privada, seguridad privada y otros? Es que
Hay sistemas de turno, esos sistemas de turno de jornadas excepcionales se autorizan por la Dirección del Trabajo, cada empresa puede hacer la solicitud a la Dirección del Trabajo, y en ese contexto nosotros dijimos, bueno, una manera es decir, bueno, que se ajusten los sistemas de turno a 40 horas. Eso podría haber sido una fórmula. Dijimos, esto puede ser muy disruptivo, sobre todo para aquellas empresas que tienen procesos continuos, donde además generalmente hay participación de la Dirección del Trabajo, de los sindicatos muchas veces, y por lo tanto, esos ajustes nosotros pensamos que la mejor manera de alcanzarlos era buscar otra alternativa, ¿no? Que fuera quizás menos disruptiva a los procesos que requieren continuidad de trabajo 24/7. Además, en muchos casos, también a veces hay sistemas de campamentos o donde las personas descansan en el lugar de trabajo o en los sistemas de turnos donde hay 2 turnos. Implica introducir un tercer turno, también podría implicar tener más espacio en los lugares de descanso y modificar esa estructura. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos que iba a avanzar en una dirección que mantiene el espíritu de la reforma, pero que es menos disruptiva para los procesos productivos, era hacer esa estimación de esos días máximos que se acumulan en el tiempo y buscar un esquema de días compensados que ya existe en las jornadas excepcionales, pero que ahora implica alcanzar ese objetivo de las 40 horas, pero a través de otra, por decirlo así, matemática que permitiera justamente este esquema de días compensados. Adicionalmente, esto es bien importante, esta modificación entra en vigencia al 5º año de publicación de la ley. Es bien importante ver los transitorios, porque también somos conscientes de que al mismo tiempo que esta es una reforma que busca generar más tiempo de descanso, también queremos que esto avance con responsabilidad económica, y por lo tanto también sabemos que los sectores que hoy día se encuentran afectos a jornadas excepcionales, si bien pueden ser cuantitativamente pequeños en términos del volumen de fuerza laboral que acumulan, son bien centrales para nuestro modelo de desarrollo también. Eso también lo somos conscientes de ello, y por eso también alcanzar este tipo de esquemas al 5º año es importante. Entendiendo además, y esto también nos lo han preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar con los contratos, con las jornadas excepcionales ya autorizadas que tienen 2 años, 3 años? Bueno, esas se van a mantener hasta que termine su vigencia. Bueno, después de también algunos derechos laborales, este es un punto que quizás se ha destacado menos, pero que nosotros aquí tenemos un convencimiento bien importante. Estamos ajustando algunas redacciones de la reforma, pero cuando uno discute reducción de jornada de trabajo, también está discutiendo de una oportunidad de reajustar los tiempos de cuidados. Como ustedes saben, hoy día tenemos una dificultad estructural de hacer que más mujeres participen del mercado laboral. Y la principal razón de por qué no entran al mercado del trabajo es porque tienen que hacerse responsables de los hijos, de las hijas, de adultos mayores. Y se produce una cadena de cuidados que fundamentalmente son mujeres que cuidan. Nosotros quisimos avanzar en esta línea y hemos hecho 3 propuestas que estamos trabajando que tienen que ver con facilitar el acceso de más mujeres al mercado laboral, también de hombres que son cuidadores, pero digo mujeres porque sabemos que en su gran mayoría hoy día culturalmente son las que cargan con esa responsabilidad, que básicamente son las siguientes. La primera, que es una banda de acceso diferenciado al lugar de trabajo, esto con 2 restricciones. Primero, que la naturaleza de la función de la empresa lo permita. Si hay procesos continuos de trabajo donde la persona para que tiene que entrar a un horario definido, obviamente en esos casos no va a poder ocurrir. O bien, esto tampoco es que vamos a obligar a una empresa a abrir especialmente más temprano para que esa única persona que quiere llegar a una hora distinta lo haga. O sea, obviamente, mientras la naturaleza del trabajo lo permita, que puedan haber alternativas de ingreso un poco más temprano o un poco más tarde, para que se pueda hacer mucho más conciliable los horarios de ingreso, por ejemplo, del colegio y del trabajo. Esto creemos que podría ayudar tanto a las padres y madres cuidadoras que necesitan hacer a veces esos ajustes en ciudades como Santiago o Concepción. Aquí uno puede fácilmente 1 hora y quizás 2 en ir y volver de un lugar a otro, pero también eso le otorga cierta flexibilidad incluso a la empresa para tener procesos más extendidos, a lo mejor más en la mañana, concentrados más en la tarde. Esto es algo que ya en la pandemia empezó a ocurrir y creemos que esto también puede ir ayudando a hacer más conciliables estas 2 responsabilidades. Feriados adicionales para labores de cuidados. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es que exista la posibilidad que, por ejemplo, una persona que hay ciertos días, ciertos momentos productivos pueda, por ejemplo, ir acumulando horas extra y en vez de eso que se remunere, lo pueda intercambiar por días de descanso en algún momento del año.
Por ejemplo, en el caso del retail, todos sabemos que en la Navidad hay horas punta, hay una semana que es muy intensa, por ejemplo, el Día de la Madre, que es muy intenso también en trabajo, el Día del Niño, la Niña. Bueno, esos días, todas esas horas extras que se realizan, la persona las puede ir acumulando y después, a lo mejor en otro momento productivo donde no se requiere que esa persona esté presente, se pueden intercambiar por días de descanso. Al trabajador, a la trabajadora le pedirme, por ejemplo, ir un día al médico y cambiarlo por esas horas acumuladas, y en el caso también de las empresas les va a ayudar a que en los momentos quizás más peak de los procesos productivos que ustedes conocen más bien puedan tener a esas personas más tiempo, entendiendo siempre los límites legales y de máximos de jornada que se tienen en cualquier código. Voy a quedarme con dos elementos adicionales. Este también es un elemento que ha generado algunas discusiones, que tiene que ver con el artículo 22 y algunas restricciones que hemos puesto, que es la siguiente. Existen efectivamente algunos trabajos que por su naturaleza no tienen subordinación inmediata, porque por su naturaleza al cargo no están afectos a jornadas, pero también sabemos que a veces se hace un sobreuso del artículo 22. Y quiero poner un solo ejemplo para que se entienda lo que estamos intentando regular. Durante la pandemia, muchas trabajadoras de call center trabajaban bajo el artículo de trabajadoras de call center y fueron pasadas a artículo de teletrabajo. Muchísimas, estoy hablando. Esas personas, cuando están afectas a teletrabajo, por el artículo 22 no están afectas a jornada, pero creo que estaremos todos de acuerdo con una trabajadora call center que trabaja de 9 a 5 en unas jornadas muy intensas, está afecta a jornada más allá que esté en su lugar de trabajo. Entonces se han producido también algunos abusos del artículo 22. Estamos estudiando cómo hacer esa redacción que propusimos originalmente más clara, más limpia, para que se entienda algunas funciones que queremos regular, entendiendo que también hay otras que van a requerir del artículo 22. Pero nosotros lo que queremos es evitar que trabajos que evidentemente tienen jornada, evidentemente tienen subordinación inmediata, queden con esta indicación de que están 24/7 disponibles. Esto yo siempre lo señalo a los compañeros y compañeras trabajadores periodistas, de que ellos tienen artículo 22, pero en realidad tienen que tener disponibilidad 24/7. Y eso va contra los mínimos de descanso que cualquier trabajador o trabajadora tiene que tener. Entonces, eso es lo que queremos regular. Si hay que mejorar la redacción, como discutivo estamos disponibles, pero es tratar de entender también muchas veces lo que pasa en muchos ambientes laborales y donde a veces uno dice, bueno, no están sobreregulando, pero es que también por otro lado a veces ocurren estas situaciones donde se hacen mal uso de algunos elementos del Código del Trabajo. Bueno, la gradualidad ya es conocida, una hora el primer año, 2 horas el tercer año, 2 horas el quinto año, entendiendo además que transporte, por el déficit de conductores que hay, lo llevamos al quinto año, el ajuste de jornada, y también las jornadas excepcionales, el ajuste va al quinto año. Y para terminar, un último aspecto que sí me interesa destacar, que es el siguiente, y en eso también les queremos extender una invitación como gobierno. Nosotros hemos abierto, les quiero dar un solo dato, la franquicia tributaria, que ustedes bien conocen, en el CENSE el 80% de la franquicia tributaria la ocupa la gran empresa, y solo el 20% de la franquicia tributaria la ocupa la mediana, pequeña y microempresa, y en realidad es la mediana empresa, fundamentalmente la pequeña y la microempresa no la ocupan. Nosotros queremos abrir CENSE a las empresas de mediano y pequeño tamaño. Estamos convencidos que hoy día existen limitaciones legales que impiden prácticamente que CENSE sea ocupado por las pequeñas y medianas empresas, entendiendo que la lógica es que ahí también debería haber mucha capacitación. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Las medianas empresas no tienen caja. El primer año no pueden acceder a la franquicia tributaria y por lo tanto no entran. No está reconocida la naturaleza específica de la pyme en CENSE. No hay programas que muchas veces son más intensivos que extensivos. No es lo mismo certificar a 200 trabajadores de una unidad administrativa que a 10 trabajadores especialistas que requieren una capacitación que además es mucho más cara el valor hora. Nosotros queremos abrir eso a CENSE. Nosotros tenemos una mesa hoy día de todas las pequeñas y medianas organizaciones de pymes con el Ministerio del Trabajo, porque estamos convencidos, y con esto termino, que esta es una reforma que le va a hacer bien al país, pero requiere de muchos elementos que nos permitan además avanzar en productividad, en acompañamiento a las pymes y entendiendo que esta es una reforma que, insisto, se tiene que adaptar a las distintas realidades productivas.
Así que como gobierno vamos a impulsar decididamente esta reforma, la queremos hacer con ustedes y no contra ustedes. Pero también entendemos que todas las partes tenemos que hacer un esfuerzo porque creemos que esto le va a hacer bien a las familias chilenas, le va a hacer bien a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero también hay que verlo como una oportunidad para mejorar nuestros procesos productivos, para hacerlos más eficientes y ver cómo desde los organismos que tenemos del Estado también los acompañamos en procesos que mejoren la productividad, que mejoren la capacitación y también con diversidad regional entiendan la forma en cómo vamos construyendo un país más inclusivo y más equitativo. Así que muchas gracias, IRADE, por la invitación y la oportunidad que tengo para poder conversar sobre esta reforma. Gracias. Agradecemos entonces al subsecretario por esa explicación. Y para continuar en este bloque, ahora queremos invitar a subir a este escenario a Claudio Díaz de CMPC, quien ha liderado la mesa 40 horas de IRADE. Aprovecho de contarles que esta mesa ha estado bastante activa durante este tiempo. Así que, Claudio, te invito para que nos cuentes un poco más del trabajo que se ha ido realizando en esta mesa. Quiero agradecer a Giorgio porque su presentación justamente da en el foco de muchas cosas que hemos estado conversando dentro del círculo. Fue clarificatorio también las indicaciones de los 9 días que vamos a conversar y algunos otros detalles que teníamos dudas y muchas las clarificaste en esta presentación. Así que muchas gracias por estar acá y por la presentación. Yo les quiero contar, más que hacer una presentación catedrática, contar lo que estamos haciendo y cuál es el foco, a dónde vamos, para qué, para que podamos conversar con el subsecretario y podamos dilucidar todas las dudas y hacia dónde va en el foco de las conversaciones que hemos tenido dentro de IRADE. Claramente teníamos un propósito dentro del círculo que era ayudar para que realmente sea eficaz la implementación de esta nueva ley. Y teníamos varias dudas. Y nos propusimos como objetivo analizar la ley y claramente compartir toda la experiencia, como lo ha dicho Pamela, en forma activa en WhatsApp, y nos juntamos periódicamente para revisar, para analizar, ir viendo las interpretaciones y las indicaciones que sigan sumando a esta ley, porque esto ha sido bastante dinámico. ¿Y cómo lo hicimos? Generamos una mesa de trabajo donde participan muy variadas de empresas de servicios productivas. ¿Para qué? Para analizar y revisar justamente cómo íbamos avanzando estas indicaciones. Y fue, como dice Pamela, bastante dinámica. Claramente, el subsecretario nos dijo que hay distintos tipos de jornadas y nosotros vimos que en el tema de la jornada ordinaria estamos muy de acuerdo con todo el tema de la gradualidad, los conceptos de calidad de vida y el espíritu de la ley que se quería impulsar. Hay consenso en la mesa y vemos que el gobierno con las indicaciones ha ido avanzando en ese camino que está bastante más claro. Pero las dudas nos surgieron en el otro escenario, en el escenario más de las jornadas excepcionales, con las distintas modalidades que existen en la zona. Y así como dentro de estas jornadas excepcionales, que como todos sabemos son procesos productivos continuos, que no se pueden parar y que requieren sistemas de turno, así como el turno de la salud, que es el cuarto turno, o el turno al norte, que es muy común del 4x4, el que tenemos acá, requiere que los trabajadores sean muy especializados, requiere mucho esfuerzo en formación y también las condiciones son bien particulares. Las jornadas excepcionales, claramente como lo hemos señalado, permiten esta continuidad operacional, requieren esta autorización de la Dirección del Trabajo actualmente y los sindicatos, conversación con ellos, y valoro mucho este aspecto de que nosotros podamos, con nuestros sindicatos, poder buscar soluciones para que jornadas se ajusten más a esta nueva ley. Y dentro de este contexto es que nosotros hoy en día vemos que tenemos fundamentalmente la 4x4, la 6.3, 6.1, 6.2, que tienen 42 horas y valoramos mucho la indicación que esas jornadas pueden mantenerse con estos nuevos días de descanso compensado que no estaba hace un par de meses dentro del proyecto de ley. Así que yo creo que eso va en un camino que supimos que era primero para el 4x4, pero después se extendió hacia los otros sistemas de turno que dan 42 horas, y eso nos encontramos una muy buena noticia. ¿Qué hemos hecho?
Nos hemos reunido como círculo y como hito, claramente, como dijo el subsecretario, hemos estado en 3, 4 oportunidades ya en forma telemática, hasta la primera presencial, donde primero él nos presentó el proyecto, generamos dudas, después nos reunimos con su asesor, con el círculo. Posteriormente, un hito bastante importante fue que nos encontramos en el Senado, y quiero agradecer también a nuestra gerenta de IRADE, porque junto a Carolina y junto a Pamela nosotros pudimos presentar nuestras indicaciones, donde también estaba justamente ese día el subsecretario con su asesor y nosotros pudimos ir al foco que está en el tema de la flexibilidad, porque vemos que la gradualidad está tomada, pero la flexibilidad queríamos hacer hincapié. Y un punto de eso es justamente que las jornadas de 42 horas, con sistemas de turno que tienen 4 turnos, puedan mantenerse las de 42 horas con esta indicación de los 9 días adicionales compensados. Y aquí hay una muestra un poco de las distintas instancias como hemos estado trabajando como círculo para llevar a cabo nuestra iniciativa. Ahora el foco, un poco para ir a la conversación y para centrar, el foco que nosotros estamos haciendo hoy día dentro de la flexibilidad de la ley está, lo primero es que sea el promedio anual considerado, subsecretario, que nosotros podamos tener una mirada, porque cada ciclo tiene su promedio, pero nosotros tengamos, así como en la parte agrícola, en conversación con los sindicatos, podamos ver el panorama anual. Por lo tanto, podríamos flexibilizar, tener en un promedio de 10 meses, podríamos tener una jornada de 38, 39 horas, en otra una de 42, no más allá de 42 de las actuales que tenemos, pero que en promedio de 40 horas, que hay una mirada más global, y eso permitiría absorber algunas estacionalidades y algunas situaciones puntuales productivas que se pueden dar dentro del año. Entonces, esa indicación de flexibilidad es algo que nosotros queremos seguir impulsando y hoy día lo queremos hacer presente en esta conversación. Y lo segundo, sabemos que el espíritu de la ley es el descanso de los 9 días para jornadas excepcionales, pero queremos también que ese descanso pueda ser pactado con nuestros sindicatos en tiempo, pero también en compensación económica, que sea flexible, que sea un acuerdo de las partes. Creemos que es un camino donde la mesa que hoy día sabemos para las jornadas excepcionales, que es sindicato, administración y dirección de trabajo, podrían llegar a un acuerdo y que sea flexible esa compensación de los 9 días. Esos son los 2 focos dentro de la flexibilidad en lo que nosotros estamos impulsando hoy en día en esta materia. Muchas gracias. Bien breve. Entonces queda Claudia ahora invitada a sumarse a este panel, que queda ahora dirigido por Pamela Moraga, presidenta del Círculo de Personas de IRADE. Pamela. Gracias, María José. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora se escucha bien. Ya. Disculpen que tengo mi torpedo aquí para hacer las preguntas. Subsecretario, hay preguntas que han salido, ya vamos a entrar en materia, pero me gustaría resolver una duda que ha salido bastante entre las empresas del Círculo, sobre todo otro tipo de empresas como empresas de servicio, que también hablan de esta compensación o remuneración variable que ellos tienen y que está asociada a las horas de trabajo. Si se merma esas horas de trabajo, en el fondo igual merma esa compensación variable. ¿Cómo se pretende abordar desde el proyecto de ley esta situación? ¿Una y una? Sí, una y una. Ya. Bueno, primero que todo, quiero valorar el espíritu de diálogo que estamos teniendo acá en esta instancia, porque creo que es central para que vayamos avanzando como país en estas discusiones, y además también sobre la base que nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social también tenemos una contraparte sindical con la cual también tenemos que ir construyendo diálogo. Por lo tanto, así como también nosotros vamos recogiendo, absorbiendo, incorporando y en algunas veces también explicando por qué en otras medidas creemos que no se puede avanzar tan rápido, tiene que ver también porque nosotros también dialogamos muy fuertemente con esa contraparte que también tiene sus temores, sus resquemores, nos plantea sus experiencias, y en eso es como se va construyendo este modelo tripartito con el cual como gobierno buscamos avanzar. Específicamente en el tema de las remuneraciones, la indicación que existe en el proyecto es que las remuneraciones a partir de la reducción de jornada no se verán afectadas. Por el lado de lo que fue la experiencia del 2001, también existió esa indicación,
En términos globales, las remuneraciones, como les decía, en estos estudios que hemos hecho no se vieron afectadas. En algún momento la Dirección del Trabajo emitió un dictamen sobre una suerte de esquema proporcional de remuneración, pero finalmente lo que terminó ocurriendo de facto es que el ajuste se fue dando en las propias empresas. El espíritu de la ley y el espíritu de la indicación es que efectivamente la reducción de jornada no implica una reducción de remuneraciones. El proyecto no se manifiesta específicamente sobre los detalles específicos de los esquemas de ingresos variables, porque además son muy heterogéneos. Implicaría tener un nivel de detalle de cómo se construyen. En algunos casos es por contraentrega, otros contraproducto, en algunos casos son unos esquemas de promediación interna de productividad, unos son colectivos, unos son individuales, a veces son un polinomio que calcula eso. Y por lo tanto nosotros al menos lo que planteamos recogiendo la experiencia anterior es indicar que los ajustes de contrato, que además una vez que se aprueba el proyecto el guarismo se va ajustando automáticamente, es que no se produzca una reducción de remuneración. En caso que hayan situaciones específicas, ahí necesariamente la Dirección del Trabajo va a tener que entrar a especificar, pero implicaba hacer una indicación larguísima de todas las variantes alternativas que hay, que incluso hay algunas que... Entonces nos pareció que esa era la indicación más limpia, la experiencia del 2001 fue aquella, y por lo tanto lo que uno espera es que los ajustes se realicen sin reducción de remuneración en general. Pero ¿eso cómo impacta económicamente a la empresa, pensando en que esa remuneración, digamos, si no se ajusta o se mantiene tal cual, y voy a tener que incorporar a lo mejor mayor datación para poder lograr, digamos, la continuidad operativa? ¿Cómo se compensa eso? ¿Cómo se logra el equilibrio? A ver, lo primero que hay que señalar, porque si uno hace el cálculo lineal de la reducción de jornada, uno dice, bueno, estos son 11.5 horas menos, por lo tanto esto me significa un aumento de costos de un 11.5. Eso bajo supuestos que yo creo que igual es bien importante colocar sobre la mesa, porque primero, eso si aplicáramos la reducción de jornada inmediatamente, lo cual no es un supuesto del proyecto. Segundo, es que las empresas en este proceso gradual no hacen ningún proceso de optimización de tiempo. O sea, una de las cosas que más muestra la experiencia comparada es que cuando uno reduce jornada, los propios trabajadores en diálogo con los empleadores van reduciendo los tiempos muertos. Muchas veces tiempos de oficina, tiempo de descanso, el clásico cigarrito, el cafecito. O sea, hay un montón de elementos que uno a lo mejor los puede encontrar menores, pero cuando se produce un diálogo en las empresas, efectivamente la reducción de tiempo se produce. Entonces, un poco transmitirles que efectivamente esos efectos netos que muchas veces se calculan cuando uno los ve en la experiencia comparada, no son efectivos, sino que implica mover más variables en el ruedo. Hay casos específicos, que el caso como uno lo voy a poner acá, cuando dicen, bueno, ¿qué pasa con el caso de una panadería que específicamente produce menos? ¿Ahí sí? Ahí sí. No sabía. Yo juraba que me estaban escuchando súper bien, pero como nadie me decía nada, no. O sea, parto de nuevo. Tratábamos de leer los labios. Ya. Yo soy muy disciplinado, entonces me lo pusieron así. Supuse que estaba bien. Efectivamente hay casos que uno en la reducción de jornada tiene que enfrentar el aumento, o sea, la disminución de en estos casos puntuales con algún tipo de apoyo, infraestructura, tecnología. O sea, siempre hay casos particulares, pero yo a lo que los llamaría es que en el proceso gradual de implementación se haga un esfuerzo importante de ver cómo se acompañan estos procesos, porque van a estar efectivamente la gradualidad. En otros casos están los pactos a los que se puedan llegar en las empresas. Van a haber apoyos más significativos de CENSE, particularmente en capacitación. Economía está liderando una agenda muy fuerte en redefiniciones de Corfo, Cercotec. Entonces, cuando incorporamos todos esos elementos en el paquete, más la agenda de productividad que está empujando Hacienda, insisto, creo que se abre una oportunidad de pensar un poco más los procesos productivos y ver que efectivamente estos costos se reduzcan a su mínima expresión. Pero no hay una variable, eso es lo que les quiero transmitir, una variable que uno toque y con esto inmediatamente el problema de la mayor producción o menor producción, que además estamos de acuerdo que no es lo mismo que mayor o menor productividad, se ajustan. Eso es lo que les podría decir. Gracias.
Sí, Claudio, me gustaría que para la audiencia y para el subsecretario pudiéramos hablar un poquito, porque yo entiendo el caso de lo que plantea el subsecretario para empresas que, digamos, los trabajadores se van a descansar y esa empresa se cierra y estamos ok. Pero ¿qué pasa con la flexibilidad? ¿Por qué le hemos dado mucho énfasis a la flexibilidad para el caso de las empresas industriales, sobre todo, que tienen que mantener la continuidad operativa? Yo creo que es importante poder, como en el fondo, explicar a qué apunta nuestro trabajo o nuestra sugerencia. Te cedo el... Claro, tal como lo conversamos, nosotros hoy día en los trabajos de proceso continuo tenemos generalmente 4 turnos para un puesto de trabajo. Y esas jornadas hoy día son de 42 horas. Por lo tanto, la matemática de querer bajar a 40 requiere tener otro turno adicional. Con esta solución de flexibilidad de 9 días compensatorios, permite mantener esos 4 turnos y, por supuesto, el espíritu de calidad de vida, darle descanso compensado o acordar, como es nuestra indicación, de que sea flexible esa compensación también puede ser económica. Por lo tanto, se mantienen esas jornadas excepcionales, que es un punto importante y hoy día hemos avanzado. Y el segundo es que nosotros podamos tener flexibilidad porque tenemos jornadas excepcionales hoy día de 42, podríamos diseñar de común acuerdo con nuestro sindicato una de 38, con un turno adicional, temporal, y en algunos meses del año que tengamos alta productividad, enfrentarla de esa manera, en otros meses del año enfrentarla de otra manera, pero si vemos el promedio anual, esté en torno a la ley, que son las 40 horas. Hoy en día no existe esa flexibilidad porque no está tan claramente indicada en la ley, no es que lo prohíba, no está claramente indicada. Entonces nuestra idea es que esté indicada así como existe el sistema agrícola, que se dé una mirada anual. Esa es un poco la idea y eso nos permitiría claramente con nuestro sindicato acordar y modelar modelos que sean eficientes y óptimos para cada realidad productiva. Subsecretario, aquí me nacen 2 preguntas acorde a la acotación hecha por Claudio. Primero, siempre que sale una ley sale como un instructivo ver sugerencias de, por ejemplo, para estas empresas que tienen que trabajar 24/7, formas de cómo abordarlo. Nosotros hemos tirado algunas líneas y Claudio ha hecho de profesor dentro de la mesa, ha tirado algunas líneas de cómo podría ser, porque yo creo que es importante orientar al resto de las empresas de que existe modalidad. A veces están como un poco entrampados viendo chuta, cómo lo vamos a lograr, y esta estacionalidad que nosotros proponemos creemos que es clave para poder llevarlo a cabo. Pero la pregunta concreta que le quería hacer, algo que usted mencionó ahí y que hemos discutido mucho en el círculo, usted habla de llegar a un promedio de 42 horas, estas jornadas excepcionales, y en el fondo la compensación para llegar a 40 son como tope 9 días adicionales. Pero sabemos que una jornada 4x4 no genera días compensatorios, pero sí una jornada 6x3, 6x2, 6x1, ya en promedio para las empresas productivas son 6 días compensatorios. La pregunta es, bajo esa indicación, ¿son solo 3 días más para llegar a los 9 o se van a sumar 9 días más? Hay apuesta aquí, así que lo que usted diga va a ser importante. Sí, a ver, eso también nos lo han consultado bastante. A ver, primero hay que entender que las jornadas excepcionales y los sistemas de turnos que requieren los ciclos continuos, primero requieren de una capacidad que tenga en este caso la empresa de tener ciclos pero son muy predictivos de cómo se dan los ciclos, o sea, porque en el fondo una vez que uno fija el ciclo, ese ciclo se tiene que mantener por el periodo, o sea, ese es un elemento importante. Segundo, lo que usted señala, efectivamente, mientras el tope, en este caso, que no exceda las 42 horas como está la indicada, uno eventualmente podría tener subciclos. Así es. Eso, o sea, si una empresa es capaz de decir, mira, durante estos 4 meses yo trabajo 38, por ejemplo, y durante 4 meses yo trabajo 42, y eso se puede definir, se cumplen con todas las medidas que la dirección, eso hoy día sí se puede realizar por la ley. Por lo tanto, bajo esa indicación, la segunda como demanda que usted señalaba, es posible. Quizás ahí, y esto ¿por qué lo señalo? Nosotros cuando hicimos las mesas técnicas y convocamos a las 9 organizaciones nacionales de pymes que hay, nosotros avanzamos en 2 líneas. Una, a través de la creación de la unidad de pequeñas y medianas empresas de la Dirección del Trabajo, y por otro lado, de la unidad de pequeñas y medianas empresas de CENSE que la creamos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchas empresas, sobre todo las de mediano y pequeño tamaño, que a veces no tienen gerencias de recursos humanos importantes o no tienen un staff de abogados laboralistas que los puedan acompañar,
es que había bastante desconocimiento de algunas normativas que hoy día se pueden aplicar, como la que usted señala, y que hoy día bajo la ley se podría hacer si es que uno define un sistema de subciclo. Y respecto a entonces, en ese contexto, eso con un trabajo mayor y más activo de la propia dirección del trabajo se podría avanzar en la línea que usted señala de hacer una pedagogía mayor desde los instrumentos de la dirección del trabajo para que también las empresas puedan saber ocupar la ley. Segundo, respecto a la primera propuesta que se hacía, esto hay que decirlo, que por ejemplo el Consejo Minero con la Confederación de Trabajadores de la Minería nos hicieron una propuesta en esa dirección también. Es algo que como Ejecutivo estamos evaluando. No lo descartamos, pero es algo que estamos evaluando. Y respecto a la pregunta que usted nos señalaba, efectivamente esos 6 días tienen una explicación que está asociada a los domingos compensados. Así es, y por lo tanto, esos 6 días van por la línea de los domingos. Estos 9 días van por la línea del ajuste de jornada. Por lo tanto, en nuestra interpretación, en esos esquemas de ciclo son los 6 días por los esquemas de los domingos y los 9 días por el ajuste a las 40 horas. Ok, o sea, sí, 15 días. Era algo que también habíamos analizado, pensamos que en esa línea. Los 6 días básicos son justamente por los 2 domingos al mes y los 9 días por la diferencia. Por lo tanto, son 9 más 6, para que estemos todos claros. Perdí la apuesta.